Horas. Radio Nacional de España. Marc Sala. Porque es verdad que, como pasa con prácticamente todo con esto de la pandemia, pues la vida del estudiante se ha complicado un poco más, se le exigen otros esfuerzos, la realidad no es la de siempre, no es la vida universitaria, por ejemplo, nosotros teníamos en la cabeza, ya no solo de estudiar, sino de compartir, de divertirse, de entrelazar, ¿no? Relaciones y amistades que, como decíamos antes de empezar, pues se acostumbran a durar para un buen tramo al menos de la vida. ¿Con quién vamos a hablar de esto para que nos cuenten impresiones, experiencias, etcétera, etcétera? Tenemos aquí en el estudio de Prado del Rey a Jesús González Alonso de Leciñana. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, tú tienes 20 años, eres estudiante de tercero de doble grado en Derecho y Ciencias Políticas en la Complutense de Madrid, ¿no? Sí, correcto. También nos acompaña, en este caso por Skype, desde Sevilla, Marta Gil Riesco. ¿Qué tal, Marta? Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. 22 años, estudiante de quinto de doble grado de Relaciones Internacionales y Comunicación en la Universidad Loyola de Sevilla. Y completamos esta charla con Daniel Valls Broco, que nos saluda desde Barcelona. ¿Qué tal, Daniel? Hola, buenas noches. 19 años, estudiante de segundo de Derecho, en este caso en la Universidad de Barcelona. Os voy a pedir un poco una primera referencia de en qué punto estáis, es decir, cómo es vuestro día a día ahora en la universidad. Empiezo contigo, Jesús. ¿Cómo es tu curso este año? Bueno, pues es bastante distinto al anterior y además de que al estar en un doble grado hay incluso heterogeneidad dentro de las diferentes facultades en cuanto a los criterios. O sea, los criterios que utiliza la Facultad de Ciencias Políticas no es lo mismo que los criterios que utiliza, por ejemplo, la de Derecho. Entonces, pues eso crea también confusiones, pero... Pero básicamente, o sea, es semipresencial, ya está todo online. A ver, en la parte de políticas se podría tomar como la semipresencial normal de una semana vas a clase presencial y otra semana te quedas en casa escuchando online con la cámara del profesor y demás. Uh-huh. Sin embargo, en la Facultad de Derecho se ha tomado un criterio distinto. Un día va un grupo y va presencialmente y al día siguiente te quedas en casa pero no tienes ni clase online, ni hay cámaras, ni nada para que el profesor siga la clase, sino que, te quedas y es lo que han llamado trabajo autónomo, que es, te mandan una serie de ejercicios, te mandan una serie de partes del temario a estudiarte por ti mismo y ya está. Uh-huh. Entonces, pues yo creo que eso sí que pierde eficiencia a la hora de dar las clases, porque se pierde el doble de tiempo. Claro que sí, ahora iremos entrando, ¿no?, en cada una de las especificidades y también, obviamente, cuando ya estemos en debate, cada uno puede comentar. Marta, desde Sevilla, ¿cómo es tu día a día ahora mismo? Bueno, en mi caso la verdad que se puede decir que he tenido bastante suerte, porque mi universidad no es muy grande y desde un primer momento mantuvimos la presencialidad, hasta hace básicamente unas semanas, que fue cuando se impusieron las restricciones más fuertes aquí en Andalucía, y ya sí nos quedamos en casa. Pero desde un principio pudimos ir a clase, eso sí, las aulas se tuvo en cuenta que todas las aulas cupiese todo el mundo, ¿no? Que se mantuviese la distancia de seguridad, se hizo un protocolo de actuación bastante bueno y está todo como súper medido para que no tengamos más casos de COVID en la uni, ¿no? Y la verdad que hasta ahora ha ido bastante bien. Ahora la novedad es esa, hemos vuelto a las aulas online. Uh-huh. Y claro, ha sido como... Estás un poco, como en marzo, abril, que a ti te pilló un poco lejos, además. Claro. Sí, a mí me pilló bastante lejos. Yo estaba de intercambio en Río de Janeiro, en Brasil. Ajá. Y ahí también te pilló igual, ¿no? Confinamiento, etcétera. Sí, allí fue un poco más voluntario el confinamiento, porque las medidas no eran tan fuertes como aquí, pero sí decidimos quedarnos en casa y estuvimos todos mis compañeros y yo haciendo clases online. Uh-huh. Daniel, tú que estás estudiando Derecho en la Universidad de Barcelona, ¿cómo es ahora tu día a día? Sí, aquí también se intentó implementar un sistema de docencia mixto y pese a que los primeros días, pues bueno, podía tener... ciertas disfunciones en el funcionamiento, con el paso de los días y mucha voluntad por parte de tanto de universidad como estudiantes, funcionó bastante bien, pero al final tuvimos que volver a la virtualidad, como en muchos otros sitios.
Y los profesores están intentando poner todo de su parte, nosotros también, y también es fundamental el papel que están teniendo los sindicatos, porque están luchando mucho por los derechos de los alumnos y haciéndoselo llegar a los profesores. Y los profesores también lo están teniendo en cuenta y están actuando en consecuencia. Así que aquí estamos bastante contentos con lo que se está haciendo, al menos desde la Facultad de Derecho. Ajá. Obviamente vemos que hay situaciones distintas, porque también son las comunidades autónomas las que van decidiendo, y eso pasa como con todos, ¿no? Como los sectores económicos, etcétera, etcétera, que van variando, ¿no? En función de la región en la que nos encontramos. ¿Está resultando más difícil de que cuando empezasteis el curso pasado? Es decir, ¿qué diferencia hay en el estudio, en el aprendizaje? ¿Creéis que os estáis perdiendo algo? A ver, yo creo que perder algo, no lo sé, pero sí que se están perdiendo incluso horas en algunas facultades se están perdiendo incluso horas de estudio en cuanto a, se está perdiendo temario, porque se está dando una clase un día y el día siguiente la misma clase. Entonces estamos perdiendo también pues parte del temario que deberíamos saber, que ahora mismo pues podemos decir, mira, tenemos que estudiar menos, pero a largo plazo es mucho mejor que sepamos más. Uh-huh. Marta En mi caso, por Daniel, ejemplo, ¿cómo queráis? En mi caso, por ejemplo, yo creo que en cuanto a mi universidad, en temario y tal, vamos bastante siguiendo el calendario normal, ¿no? Y todo lo estamos dando igual que si estuviésemos dando aulas presenciales. Pero sí que se pierde mucho la esencia de la uni, ¿no? Al final pierdes estar con tus compañeros en clase, el día a día, en una universidad se pasan muchas horas, también en la uni se estudia, tienes la biblioteca, donde también pasas mucho tiempo. Entonces, el método de socialización ahora es básicamente nulo y pierdes mucho tiempo de estar con tus compañeros y eso al fin y al cabo te ayudaba también a motivarte un poco con los estudios y ahora eso pues no lo tenemos tanto. Daniel. Yo estoy totalmente con Marta en lo que dice respecto a lo que perdemos como presencialidad, lo echamos mucho de menos, pero creo que es importante que entre los alumnos lo saquemos adelante y que intentemos sustituir todo esto mediante videollamadas o pequeños gestos entre nosotros que nos ayudan a llevarlo mejor y que aprovechemos estas nuevas tecnologías que tenemos e incluso medios como la música para poder desconectar. O sea, ¿no creéis que se alargue lo que se alargue esto, por decirlo de alguna manera, vais a estar en una situación de menos competencia respecto a los que estudiaron presencialmente y acabaron la carrera hace 1 o 2 años? Yo es lo que he dicho, de que estudiamos menos temario por el hecho este. Y también sí que es verdad lo que han dicho mis compañeros, que, a ver, yo aunque siga presencial, sí que es verdad que ves a la mitad de compañeros, no ves a todos. Entonces, quieras que no, pues sí que se pierde esa idea de socializar entre todos y, bueno, incluso entre las distancias y así, no es lo mismo que antes. Y luego con los profesores igual. Pero bueno, la verdad es que los profesores están siendo bastante accesibles todo el rato. Hablando de los profesores, Marta, ¿les veis suficientemente preparados para la docencia online? ¿Para adaptar los contenidos, los programas? Sí, yo creo que como a todos pues nos ha costado un poco al principio adaptarnos. También hay que saber que hay profesores que han estado más en la onda de la facultad más antigua, ¿no? Que llevan más años siendo profesores y todo el tema de las tecnologías quizás les cuesta un poco más, pero sinceramente en mi caso todo el mundo ha puesto de su parte, tanto alumnos como profesores, y se mantiene muy bien el debate en las clases, al menos en mi universidad, se mantiene todo lo que es la docencia. Y en ese sentido yo no veo que haya cambiado mucho el nivel. Sí que es cierto que la concentración y tal al principio era complicada, pero tanto para alumnos como para profesores. Pero todo se habla y así uno se entiende y nos apoyamos mutuamente, la verdad. Daniel. Sí, yo también una vez más vuelvo a estar con Marta, aunque sí que es cierto que esto depende de la situación de cada uno, ¿no? Y de profesores que tenga, facultad. Yo en este caso soy bastante afortunado y están poniendo bastante de su parte los profesores y los alumnos también hacemos todo lo que podemos. Pero sé de otros casos, ya no solo en mi comunidad, sino en otras regiones, en los que se está llevando
de una forma no tan óptima. Entonces creo que es importante que intentemos tener una sensibilidad y una empatía tanto por parte del alumnado hacia el profesor en estos momentos como por parte de los profesores hacia los alumnos. Sabéis que se habla mucho de la brecha digital, de las posibilidades de todo el mundo de tener, bueno, pues cosas tan básicas como un ordenador para sí mismo, no para trabajar. Es verdad que a la universidad ya más o menos se llega a una edad en la que más o menos uno puede, ¿no?, acostumbra a tener un ordenador, pero bueno, de redes y de conectividad suficiente. No sé si vuestro caso o si conocéis a alguien o habéis visto ejemplos de las diferencias dentro de una aula para poder seguir el curso digital, no sé. Daniel, por ejemplo. Perdona, ahora voy contigo. Sí, sí que lo he visto y lo he tenido cerca, pero en nuestro caso, por suerte, por ejemplo, la propia universidad facilitó unos portátiles, ahora no recuerdo bien los datos, pero facilitó portátiles con cámara tanto para posibilidad de ciertos exámenes como para la accesibilidad a las clases, y esto nos ayudó mucho, pero claro, entiendo que no en todas las facultades o no en todos los casos tiene esta suerte, entonces hay que tenerlo muy en cuenta de cara a cómo se evalúa al alumnado y de cara a cómo se trata porque no es lo mismo tener una serie de recursos que no tenerlos, y más en este tipo de situación como en la que estamos ahora. Jesús. Aquí también en la Complutense ha pasado lo mismo que allí en Barcelona. La Casa del Estudiante sí que mandó unos correos de quien no pudiera permitirse económicamente comprar un ordenador, que ellos se lo facilitaban, pero yo creo que también hay que poner hay que dar importancia no solo a la situación económica, sino a la situación geográfica, porque ahora mismo como estamos presencialmente, pues estamos aquí en Madrid, pero hay gente que vive en el medio rural y no tiene la misma conexión que aquí, por ejemplo, puede ser en Madrid. Entonces también hay que el anterior confinamiento a lo mejor fue más complicado, eso, ¿no? Eso, que pues sí que es más complicado el seguir las clases desde el medio rural también, porque no todos tienen la fibra óptica. Marta. Bueno, yo en mi caso es que viví un caso muy, muy fuerte, ¿no? Porque a mí me pilló al principio en Brasil, como os he comentado, y allí sí que hay una gran desigualdad social, ¿no? Entonces allí sí que vi cómo las universidades directamente no abrían, las universidades públicas, por el hecho de que no podían hacer frente a los costes que suponía pues estas medidas que sí están teniendo en algunas universidades españolas, como las de dejar ordenadores, facilitar la conexión, etcétera. Allí el número de personas en esa situación imposible de tener un ordenador, pues era muy grande. Entonces el gobierno no podía hacer frente a eso. Entonces hay universidades que llevan más de un año cerradas por esta cuestión y directamente no se dan clases. Aquí en España no has vivido eso, ¿no? No, eso lo viví en Brasil. Sí. Decir. Pero digo que cuando has llegado aquí has visto otra cosa, ¿no? Claro, además yo no puedo negar que la Universidad Loyola es una universidad privada. Es otra realidad, entonces, ¿no? Exactamente, estamos en una realidad diferente. Lo que sí que es cierto es que en cuanto a problemas de conexión y otros problemas en cuanto a horarios, situaciones familiares, porque igual que estábamos hablando del medio rural, creo que también hay que tener en cuenta que todo el mundo no tiene la misma situación en casa, ¿no? Y para todo el mundo no es igual de fácil estudiar en casa. Entonces, para todas esas cuestiones sí que la universidad pues ha puesto medios de facilitar al alumno, pues a lo mejor no estar presencialmente, pero seguir las clases con vídeos, seguir las clases a través de PowerPoint, reuniones y tutorías con profesores un poco más personales, etcétera. Si ahora os dejaran elegir y dijeran, bueno, venga, vamos a elegir cómo será, no este curso ya que está complicado, pero cómo os gustaría que fuera el 21-22, ¿cómo os gustaría que fuera? Con la experiencia de haber tenido también estudios online, que a lo mejor a mucha gente le parece que es una manera estupenda de aprender. Sí, Jesús. A ver, yo sí que estoy a favor de las clases presenciales. O sea, si se pudiera todo presencial, perfecto. Yo por mí, perfecto. Sin embargo, si seguimos con esta situación del COVID, yo creo que la mejor situación es la que, por ejemplo, ha puesto la Facultad de Políticas de la Complutense. Ha puesto las cámaras y demás, y quieras que no, se sigue, no igual, porque no estás en clase, no es lo mismo, pero sí que se sigue parecido. E incluso hay gente que prefiere esas clases presenciales, online, perdón. Claro, porque al final ves el aula, ¿no? Y no solo eso, sino que, por ejemplo, aquí en Madrid, por el metro,
te evitas el viaje y también por el frío, porque ahora con la ventilación hay gente que le afecta más el frío que a otras. Y entonces por eso hay gente que sí que sé que prefiere online. Daniel, ¿cómo te gustaría a ti? Aquí en general, tanto yo como muchos de mis compañeros preferimos la presencialidad, pero sí que es cierto que creo que hay cosas que no tenemos que perder de esta experiencia virtual, como por ejemplo el acercamiento y el trato entre profesores, catedráticos y alumnos, que creo que se está llevando muy bien y que se debería conservar porque beneficia mucho tanto al profesor como al alumno en el aprendizaje. Marta. Yo estoy con Daniel también. A mí la presencialidad, para mí la presencialidad es lo más importante en la uni. También reconozco que hay muchas cosas que he aprendido con las aulas online y creo que hemos aprendido todos, tanto profesores como alumnos, y que es cierto que hay clases que sí te permiten, el formato de clase te permiten seguir una aula online fácilmente, ¿no? No cambia mucho, pero hay otras que son muy prácticas, por ejemplo, en mi caso que yo estoy estudiando comunicación, pues producción audiovisual, periodismo radiofónico, locución, son asignaturas que si no vas a clase es muy complicado seguir. La verdad. Una cosa más, hace poco se dio un debate intenso, además, sobre las repercusiones del ocio universitario en la universidad. De hecho, en muchas universidades tuvieron que decidir suspender las clases porque parte de su comunidad, pues los fines de semana hacía lo que hacía, ahí había contagios, etcétera, etcétera. No sé cómo os posicionáis en este debate, si os dio rabia, si por ejemplo en una de vuestras clases había alguien que se contagiaba en una fiesta universitaria, ¿no? O en un colegio mayor y después eso tenía una repercusión en vuestro día a día. Marta. Hombre, a ver, a mí no me ha ocurrido. Ha habido casos en mi aula, pero que han venido de fuera y rápidamente se ha llevado el protocolo de actuación y ni siquiera han llegado a venir a clase, ¿no? Entonces, no me ha pasado. Si me hubiese pasado, me habría enfadado bastante y me habría molestado por parte de los estudiantes, ¿no? Es decir, al final somos los jóvenes, nos está costando mucho también esta época porque estamos perdiendo muchas cosas que nos gustan, ¿no? Y socializarnos, que es muy importante para nosotros, pero al final, si no cuidamos de eso, nos va a afectar en otras cosas como en la educación, que para mí es 100% más importante, ¿no? Daniel. Yo estoy con Marta, pero también quiero remarcar o destacar que creo que una parte de ocio, siempre que sea controlado y siempre que sea respetando las medidas de seguridad y todo lo que sea no poner en peligro a las personas, es positivo, porque creo que nos ayuda mucho. Y creo que un grupo de jóvenes que realicen ciertas actividades no tienen que hablar en nombre de la juventud, y creo que la juventud somos muchos otros valores y tenemos una capacidad tanto de presente como de futuro que no tenemos que olvidar y sacar adelante esta situación como estamos haciendo. Jesús, venga, voy a cerrar contigo. Pues a mí de momento no me ha ocurrido, sí que ha habido algún caso, se ha llevado el protocolo, pero yo creo que, bueno, nos ha tocado una situación en la que tenemos que renunciar a cosas y no podemos culpar a nadie en cuanto ha sido la culpa de alguien. No, o sea, ha sido culpa del virus, nos ha tocado renunciar a esto y ya está. Y sí que me hubiese molestado que alguien, por culpa de alguien, no tuviera ahora mismo presencialidad. Bueno, pues a ver cómo se va desarrollando todo esto y de momento vemos que, bueno, pues lo lleváis muy bien, francamente. Yo creo que lo lleváis muy bien, así que enhorabuena, porque a veces, ¿sabes qué pasa? Que en los debates, en los medios, empezamos a hacer una pelota de las cosas, ¿no? Y ¡buah, la universidad, los pobres estudiantes, etcétera, etcétera! Y después pues os llamamos a 3 para que nos contéis y os vemos mucho más tranquilos de lo que pensábamos. A ver, David, dime. Aquí hay truco. ¿Por qué? No puede ser que hayan venido 3 y sean todos tan maduros, tan responsables. Ha habido una selección previa, no me lo puedo creer. Bueno, hombre, ya que los invitamos a la radio, ¿no? Al menos que también sean un ejemplo de lo que nos gusta, que pensar que son nuestros jóvenes. Si es representativo de la juventud, yo creo que hay futuro. Fíjate que yo creo que sí, de los estudiantes universitarios seguro que sí. Oye, muchísimas gracias a los 3 por pasar este rato. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias a ti. Amigos. Muchas gracias, un placer. Hasta luego, un placer.